Bueno, y en un minuto nada más vamos a hablar con Julio Schilling, que es politólogo, escritor, es director de Patria de Martí, de Cuban American Voice, es autor de Dictaduras y sus paradigmas, de democratización en Cuba, es una persona que ha investigado, que conoce particularmente lo que pasa en la isla y vamos a saludarlo. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pero más bien, gracias a Dios, Marcelo, un placer estar contigo. Sabe que es tan difícil conseguir voces que de alguna manera analicen de forma crítica lo que pasa en Cuba, que le agradecemos muchísimo haberlo encontrado y sabe que en las últimas horas la dictadura ha bloqueado Internet, hubo protestas recordando el 11J en Pinar del Río, en La Habana, la gente gritaba abajo el comunismo, tenemos hambre, consignas tan básicas y aparentemente la respuesta de Díaz-Canel ha sido directamente interrumpir las redes para que la gente no se pueda organizar, no pueda salir a la calle. Por supuesto que no hay medios en contra del régimen, pero ahora ni siquiera hay redes sociales. Efectivamente, el gran problema para regímenes dictatoriales del tipo como el que hay en Cuba es que necesitan tener un control absoluto y predecible de la población. De otra manera no se pueden sostener en el poder. Entonces, cuando hay clamor y protestas populares que se dio, o sea, lo que se dieron a la dimensión del 11 de julio, que como tú bien señalas, hace días se cumplió un año donde cientos de miles de cubanos, casi todos jóvenes, nacidos después del asalto al poder por el comunismo cubano, o sea, productos de un proceso de adoctrinamiento, y sin embargo en más de 72 localidades a través de Cuba, cientos de miles de esos cubanos pues manifestaron proclamas exigiendo cambios de sistema, reclamando espacios de libertad básicos, derechos naturales y el fin de 63 años de un régimen comunista. Entonces, eso tomó el régimen por sorpresa, porque la facilidad del Internet, que hay que entenderlo, el régimen lo tolera por las fuentes de divisas que le provee. En otras palabras, casi todo el Internet es pagado por la nación cubana que vive fuera de Cuba, y el régimen pues absorbe una gran parte o se queda con una gran parte de ese dinero que se manda en recargas. Entonces, si fuera por ellos, quisieran tenerlo bloqueado todo el tiempo. Pero el problema es que eso les causaría a ellos un daño económico más del que tienen, y entonces pues lo tienen que tolerar. Y las protestas que se llevan a cabo desde la medianoche de ayer en partes de Pinar del Río y de La Habana, y se ha escuchado en ciertas otras localidades a través de la isla, también han ocurrido. Lo que pasa que al cortar el Internet para que no se pueda propagar la noticia en vivo, como ocurrió en el 11 de julio, que por 2 días la isla entera el pueblo se había empoderado en la calle, que es algo muy atípico para un régimen totalitario. Pues entonces cortaron el Internet, pero Marcelo, el problema es un problema sistémico. Entonces, el 11 de julio le dio al pueblo de Cuba un sentir de estar empoderado, de sentir que al fin ellos tienen algo que decir en cómo se conduce la vida en Cuba, y la protesta es la única salida válida de ese sistema, y yo creo que está tomando conciencia de eso, y por eso las exclamaciones que escuchamos son políticamente cargados, porque es político el problema que hay en Cuba. Así es, Julio, y cuando uno ya no tiene nada que perder, ¿no? Porque si se está muriendo de hambre, no tiene nada que perder y se arriesga, toma riesgos que en situaciones normales no tomaría. Pero sabe que el régimen castrista siempre ha tenido esa creatividad, ¿no? Para ponerle nombre a las cuestiones difíciles. Cuando cae el muro de Berlín y después colapsa la Unión Soviética, hablaban del periodo especial. Ahora hablan de una tarea de reordenamiento interno, que es una suerte de dolarización. ¿Cuánto están, si el país estuviera dolarizado, ¿no? Como aparentemente va camino a eso, ¿cuánto gana un cubano hoy promedio? ¿Cuál es el salario básico de un cubano?
Mira, Marcelo, haces muy bien y me encanta o sea, la anotación que haces de los nombres especiales. O sea, que esto viene desde el golpe jacobino en la Revolución Francesa, o sea, que le ponen nombres extraordinarios. La gente está pasando una penuria y te dicen periodo especial, como si esto fuera algo meritorio o medianamente digno. Y hay que primero señalar que el hambre que hay en Cuba es políticamente causado, porque Cuba es una tierra fértil que antes de llegar el comunismo al poder, Cuba básicamente se autoabastecía de alimentos, más bien hasta exportaba los alimentos y lo que importaban eran productos que francamente le era más negocio traerlo desde afuera para tener una mayor selección. Pero el hecho de que en Cuba faltan productos que el cubano, si hacemos un análisis, tenía un mejor estándar de vida en cuanto a acceso a alimentación en el siglo XVII. Entonces, pues, realmente es penoso ver el mal uso de los recursos en Cuba. Y hay que señalar que Cuba está en la formación de una cleptocracia, porque el círculo íntimo de la familia Castro, del cual falleció hace unos días, pues uno de los arquitectos de precisamente desarrollar esa maquinaria de capitalismo de Estado. Esa alta élite vive extraordinariamente bien, nada más que hay que ver, por ejemplo, el dictador Díaz-Canel, que está bastante gordito, o sea, y casi todos los de la cúpula del poder, si tiras una foto de Berlazo, podemos seguir, están bastante abultados en la cintura, de modo de que ellos deben tener acceso a comida que el resto de los cubanos no tienen. Entonces, todo mecanismo como dolarizar la economía, todos estos tipos de propuestas, más bien son estructuras para salir de inmediato del problema, porque el régimen castrista es un régimen parásito, o sea, toda su vida, primero de la Unión Soviética, subsistió. Al caer el comunismo soviético, pues entonces tuvo que modificar el modelo económico para atraer inversiones extranjeras. Ya hubo un periodo de una economía en efecto dolarizada. Todo esto resultó hasta llegar Hugo Chávez al poder, que es producto del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo que ingenió el difunto tirano Fidel Castro, donde ya había que abandonar las guerras de guerrillas, de la cual, por ejemplo, Argentina fue una víctima tremenda de precisamente de los modelos de subversión marxista en la vida, en el intento de llegar al poder. Entonces esta nueva metodología pues era llegar al poder por la vía democrática, una vez que estaban ahí pues perpetuarse, y eso es lo que hemos visto, y Venezuela fue un proyecto tristemente exitoso de ese modelo. Fue su primer prototipo que no se había visto desde Salvador Allende, pero bueno, eso precisamente aprendieron de lo que ocurrió en Chile en el 73 y querían imponer eso sin que lo sacaran del poder. Entonces el petróleo venezolano le permitió determinados lujos de echar hacia atrás promesas que por supuesto no cumplen, pero algunos en el extranjero pues se veían esperanzados porque seguían creyendo en la falacia de que lo económico impacta lo político, y eso solamente ocurre en dictaduras autoritarias. Dictaduras totalitarias es todo lo contrario. Tenemos el ejemplo de China y el ejemplo de Vietnam, que consolida la tesis de que un Estado leninista, marxista, puede tener un modelo económico híbrido y seguir en el poder. O sea, la economía no va a contagiar lo político y lo moral en ningún sentido de la palabra. Entonces, pues el castrocomunismo está basado en eso. Y el gran obstáculo que tiene Marcelo
es que la nación cubana, que vive en tierras de libertad, en los Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en efecto, no está dispuesto a llegar a una transición donde el modelo económico se pudiera transformar al estilo chino, vietnamita o ruso, si Cuba no es una democracia plena y absoluta. Y esa insistencia en buscar libertades básicas es el gran problema y es el gran temor que tiene el castrocomunismo y su gran dilema y los esfuerzos de supervivencia, que ahora se le complica mucho más porque ya pues no pueden contar con determinados factores que contaban antes, el precio de petróleo, a donde había llegado cuando estaba vivo todavía Hugo Chávez, determinados mecanismos que impactan. Cuba comunista ha dependido de los bancos de Vladimir Putin para esquivar las sanciones por medio de pagos a entidades en Europa. Eso se frustró en gran medida por los cierres de bancos rusos, de modo de que las cosas no le van muy bien. Y para colmo, y para gracias a favor de los cubanos, o sea, de la causa de la libertad, pues los cubanos han perdido el miedo y han decidido salir a la calle a proclamarlo, que ya es la hora de poder buscar caminos de libertad. Y para cerrar la idea, Marcelo, es importante destacar una cosa, que esto está ocurriendo en medio de una política del régimen castrista de utilizar éxodos y la facilitación de salidas del país como un mecanismo para lograr poner presión a los Estados Unidos para impactar las relaciones a su favor y para lograr colonizar los Estados Unidos con personas que van a estar enviando remesas a Cuba, que es una fuente de ingreso importantísimo para la dictadura, y un intento de domesticar a la población y canalizar el descontento por vía a que las personas apunten a irse del país. No es casualidad que entre las estrategias que estuvo en marcha en reacción a lo del 11 de julio del año pasado fue en noviembre el anuncio de la colonia castrista en Nicaragua, el anuncio de que los cubanos podrían salir sin ningún problema, pagando pasajes de $3.600, o sea, porque ahí había que repartir el dinero, no solo para el castrismo, sino para la colonia nicaragüense, etcétera, y la garantía de que se podían ir y que no iba a haber ningún problema. También se negoció con el presidente López Obrador en México para que no hubiera problemas de hostigamiento a los cubanos que estarían en curso, y en efecto, por eso es que se ha abultado todas esas cifras de cubanos buscando la salida. Pero destaco que aún así, aún los cubanos sabiendo que Nicaragua es una puerta de salida para los Estados Unidos, así todo, estamos viendo lo que ocurrió ayer en Cuba, y lo que ocurrió porque lo sabemos porque todavía estaba el Internet andando, hay que destacar, porque a la vez que se cerró el Internet a través del país por un número de horas hasta que ellos lograron controlar la situación, y controlar quiere decir, bueno, reprimir y aplastar todo tipo de esfuerzo contestatario, pues entonces es que lo van a poner. Y esto es muy importante y realmente nos deja saber que el proceso de la liberación de Cuba, que si bien es cierto que ha estado en curso desde el 1 de enero de 1959, va adquiriendo características en estos momentos y a partir del 11 de julio mucho más palpables. Julio, muchísimas gracias. Brillante la explicación, una pintura de lo que está ocurriendo y nos deja un final esperanzador. Muchísimas gracias, Julio. Un placer, Marcelo. Julio Schilling,
que es escritor, es autor de varios libros sobre la situación, sobre lo que está pasando en Cuba. Insistimos, se cortó internet ayer ante nuevas protestas en Pinar del Río, en La Habana, tuvieron que salir a cortar internet. Julio decía, bueno, es una fuente de ingresos internet porque le sacan la plata a la gente, ¿no? Julio Schilling es politólogo, escritor, director de Patria de Martí, de Cuban American Voice. Hablaba, por supuesto, de Nicaragua. Nicaragua acaba de asumirse como una dictadura de partido único. Y esto también ocurrió en las últimas horas. Ya directamente Daniel Ortega, el presidente, su esposa Murillo, reconocen que va a haber un partido único. Había 5 intendencias que estaban en manos de los opositores y las han intervenido, han depuesto, han sacado de sus cargos. Y bueno, los opositores, especialmente la familia Machado, la familia Chamorro, los hijos de Violeta Chamorro, ¿no? La viuda de esa víctima, de ese mártir, bueno, directamente están presos los opositores. Nadie puede ganar que no sean ellos. Son una dictadura de partido único, como en Cuba, como en China, como en cualquier país comunista. Ya directamente no va a haber más elecciones. Es un movimiento triangulado. Los cubanos dejan salir a la gente, los nicaragüenses los reciben, López Obrador los deja pasar por México y 3 de cada 10 detenidos por la migra, por el Servicio de Migraciones en Estados Unidos, hoy por hoy, son cubanos. Los pronósticos más tremendistas dicen que de continuar este éxodo, a este nivel de cientos de miles de personas por año, lo que va a ocurrir en la isla es que en el año 2050, por una cuestión de decrecimiento vegetativo lógico, se van los jóvenes, no se reproducen fuera de Cuba. En el 2050 Cuba podría tener 3-4 millones de habitantes, menos de la mitad de los que tiene hoy. La isla se iría de a poco vaciando. Como dice el viejo refrán, si el pueblo no nos quiere, pues cambiemos de pueblo. Esa gente que se va es gente que trabaja porque es muy laboriosa, muy inteligente, muy preparada, muy positiva. Fíjense lo que han hecho en Florida, lo que han hecho en Miami, lo que han hecho en cada lugar donde van los cubanos, cómo generan prosperidad, y esa prosperidad ellos aspiran a que vuelva en forma de remesa. Cuantos más se vayan, mejor. Porque son opositores, porque son críticos y porque el día de mañana nos van a mandar dinero, nos van a mandar dólares. Última pausa y volvemos con el tema final.